Estamos listos y le damos la bienvenida a la doctora Catherine Barahona, directora del CFP Salud Mental. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema de masturbación en los niños, pero primero definiendo un poco, ¿no? Porque me imagino que muchos están escuchando y dicen, masturbación, ¿cómo es posible esto? Así es. El término de masturbación, más que nada, es para entender la conducta repetitiva, ¿no?, de la frotación de los genitales en los niños, más no es lo mismo que de repente nosotros conocemos en una masturbación en adolescentes o en una masturbación en los adultos, ¿no? Porque la intención, digamos, el mismo contenido mental que existe dentro de los adolescentes y los adultos es totalmente diferente a los niños. Entonces hay que de repente frenar un poquito ahí y explicar, ¿no?, de que no es lo mismo, no es lo mismo que podríamos de repente ver en niños, que vemos en adolescentes y en adultos, ¿no? Porque en los niños la masturbación infantil en realidad es la conducta exagerada de la frotación de los genitales. Eso es muy importante porque quizás el papi y mami que nos están viendo, ¿no?, algún familiar va a decir, pero que yo no veo a mi hijito, o sea, sí, nada extraño, y es que simplemente se estén frotando. Claro, y sobre todo porque a veces cuando esto sucede, los padres inmediatamente se preocupan, o en el mismo colegio se preocupan pensando de que ese niño tiene algún contenido sexual en la mente, como de repente puede suceder en un adulto. Que ha visto algo. Exacto, y sin embargo no necesariamente es así. ¿Cuándo comienza esto? Comienza cuando el niño empieza con la exploración corporal, cuando empieza a explorar todo su cuerpo y de repente encuentra, ¿no?, de que ciertas conexiones nerviosas que están dentro de nuestros genitales son mucho más placenteras y se quedan explorando esa parte, ¿no?, que puede ser en la vagina o puede ser en el pene del niño, y al hacerlo de manera repetitiva es donde podemos encontrar, no es que sea algo malo, sino que haya ciertos problemas, ¿no?, que ahora vamos a conversar. Claro, ¿no? Porque, o sea, digamos, ¿debería ser normal que suceda esto en los niños? No debería ser normal porque, ¿no?, quizás están alarmando a los papás y dicen, no puede ser, ¿qué estás haciendo? Lo raro es que el niño más bien no se explore. El niño va a explorar todas las partes de su cuerpo y si tiene un espejo, con más razón va a empezar a visualizarse. Y eso, doctor, es muy importante porque hay muchos papás y mamás sobre todo, ¿no?, mamás o abuelitas, que cuando bañan al niño no le hablan de sus partes con el nombre propio que es. Y le ponen un apodo, un nickname, y entonces a veces hasta cuando uno ha evaluado a algún niño, ¿no?, o ha estado cerca por un tema médico dentro de los niños se expresan de mil maneras y uno no sabe a veces ni siquiera de qué está hablando. Mi tesoro, mi pipí, ¿no? Le dicen diferentes nombres y en realidad lo que se recomienda es que los niños conozcan las partes de su cuerpo con el nombre que corresponde, ¿no? Pene y vagina. Ajá. Entiendo, o sea, primero deberíamos partir de ahí, para que entiendan los niños y los papás también tengan una mejor comunicación, ¿no? Exacto. Y también el hecho de que hay papás o mamás que no dejan que el niño se toque él mismo, ¿no? Que la mamá dice, no, tú no te toques, yo solito te voy a lavar, yo solito te voy a bañar, tú no te estés tocando porque te puedes lastimar, ¿no? Entonces es como que el niño no puede él mismo tocarse. Y lo que más preocupa es que de repente algunos padres puedan pensar, y también profesores de colegio, porque en realidad cuando llegan a consultas son porque los profesores le han dicho, ¿no?, que está teniendo masturbación. Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño no tiene ningún contenido sexual en su cabeza. Por favor, eso tiene que quedar muy claro. Claro, no es de que vio algo, que en el colegio que eso... O que tiene pensamientos sexuales. Claro. Nada que ver. Es simplemente el placer que puede sentir el niño al tocar sus genitales, ¿no? Obvio que si esto se realiza de una manera exagerada, ahí sí vamos a encontrar algunos problemas. Entiendo. Entonces, ¿cuáles son los consejos que usted podría darle? ¿Qué medidas tomar? En base a los problemas que vamos a encontrar primero van a ser el tema de la irritación de los genitales, ¿no? Porque al frotarse mucho tiempo estos niños suelen tener heridas, enrojecimientos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que ponernos una alarma porque obviamente el niño lo está haciendo de una manera compulsiva. El otro problema es que el niño utiliza esta forma para poder regular su aburrimiento y es uno de los factores que las investigaciones nos demuestran de que los niños que están aburridos en casa y que no tienen otras cosas que hacer suelen utilizar este tipo de sensaciones para poder pasar el rato, para hacer algo divertido para ellos. Otra de ellas es que el niño, si nos damos cuenta que el niño hace este tema del tocamiento excesivo, es porque a veces el niño no ha encontrado otros recursos para poder autorregular su emoción.
Y ahí es donde tenemos que buscar ayuda inmediata a un psicólogo. O sea, este niño puede tener, digamos, estrés, ansiedad, depresión y lo está desfogando de esa manera. Exacto, es su momento de calma, por decir así, ¿no? Cuando un niño cuando está estresado a veces puede llorar y abrazar a su mamá. Supongamos, ¿no? Ese es un momento de calma y cómo él regula su emoción, porque los niños están en pleno desarrollo de la regulación emocional. Sin embargo, en estos niños lo que vamos a ver es que cada vez que el niño se encuentra en una situación estresante, lo primero que va a hacer es masturbarse o tocar sus genitales de una manera excesiva, porque eso de alguna manera le va a generar una sensación de tranquilidad. Y eso sí es un problema, porque el niño no está teniendo las condiciones adecuadas, los recursos adecuados para manejar su estrés. Entiendo, entonces debemos verlo de esa manera, porque hay mucho mito respecto al tema. Imagino que usted mucho tabú, ¿no? Que dicen que hasta, no, seguro que ha visto a la mamá cambiándose, ¿no? O quizás porque hay algunas mamás que aprovechan y se bañan con el bebé, entonces eso es peor todavía. ¿Eso es cierto, doctora? No, porque no tiene nada que ver lo que el niño pueda observar en el tema sexual o ver a su mamá en ropa interior, que no es determinante de que si ve a su mamá en ropa interior o de casualidad la ve desnuda, el niño empieza a tener este contenido porque le genera excitación. Como dije en un inicio, no tiene nada que ver con el contenido sexual, este tema de tocamientos. Absolutamente. Es un tema de placer, de tranquilidad que le genera al niño por las mismas hormonas que generan estas partes en nuestro cuerpo, y ellos lo relacionan a una tranquilidad y a un bienestar, simplemente. Perfecto. Entonces, digamos, la terapia o el apoyo va más que nada para poder detectar qué es lo que está causando, ¿no? Qué es lo que este niño está sintiendo, si está estresado, está deprimido, está ansioso, ¿no? Ver que está aburrido, qué cosa le está pasando. La terapia se enfoca en dos partes, ¿no? Primero, recordar que la terapia no está dirigida a lo que es la masturbación del niño, porque recordemos que ese es un efecto de algo, es la respuesta a algo, que en este caso podría ser aburrimiento, ansiedad, problemas en casa, estrés en la familia. Entonces lo que vamos a trabajar es el problema en sí y cómo trabajamos esta conducta que muchas veces se vuelve en público, en el colegio, y los niños empiezan a mirarlo mal, o los profesores empiezan a hablarle cosas. Es más que nada el tema de la intimidad sexual. Hacemos un programa de recursos para el niño y bueno, en casa también podemos trabajar eso, en explicarle al niño en qué momento yo puedo observar y tocar mis genitales, porque obviamente no lo voy a hacer en público. Y el problema está en ellos, en que lo hacen muchas veces en público porque no entienden ese tema de la privacidad del tema sexual. Entonces, que es un niño, ¿no? No tiene nada... Exactamente. Pero sí es importante decirlo, porque un niño no se saca de repente el calzoncillo delante de todos sus amigos, porque ha aprendido la intimidad sexual. Entonces el niño tiene que entender de que esas cosas también son parte de su intimidad, porque son sus genitales. Claro, no, definitivamente, porque cuando son chiquititos, o sea, de 2 añitos, a veces hasta la mamá los cambia delante de todo el mundo, ¿no? Entonces ya después le está enseñando como que no debes andar. Entonces también es importante ser un poco más consistente, ¿no? Desde pequeñitos enseñarles que deben tener este tipo de intimidad. De eso se trata la educación sexual, que también debería estar dentro de la malla curricular de los niños. Es muy importante, realmente, ¿no? Porque después llegan con las preguntas de cómo nacen los bebés y cómo pasa esto, cómo pasa el otro, y uno se queda pues colgado totalmente. Así es. Y hemos encontrado a veces comorbilidades de bullying. Eso quiere decir de que el niño no solamente viene con estas conductas compulsivas de frotarse los genitales, sino que al mismo tiempo está sufriendo de bullying en el colegio por esa misma conducta. Y no solo en el colegio, muchas veces son denigrados, ¿no? Son ofendidos por los propios padres, porque muchos papás le dicen, oye, no seas cochino, no te toques, oye, estás haciendo eso, qué barbaridad, qué cochino, qué pervertido, ¿dónde has aprendido eso? Y el niño no tiene ni la menor idea de lo que está hablando el adulto, porque el adulto está hablando de un tema sexual y él no lo está viendo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño crece con esa identidad de que está haciendo algo malo. Automáticamente quebramos su autoestima, quebramos su fase de autoexploración, que es totalmente normal. Entonces, los papás también tienen que estar educados. Hay que saber cómo se va a intervenir, ¿no? Porque obviamente es que yo creo que deben entender los papás, y sí, esto a veces se olvidan, se les hace complejo, que están hablando de niños pequeños. Así, o sea, la mentalidad no es la misma que un adulto, ¿no? O sea, es más, ni siquiera si a un niño le vas a decir, te estás masturbando, el niño que me está hablando cualquier cosa, esa persona, ¿qué tiene? Claro, no va a entender porque no tiene ese contenido mental que puede tener un adulto con respecto al tema. Así es. Exacto, ¿no? Entonces, y también que los papis informen, porque como usted bien dijo, hay mucho tabú.
Hay mucho tabú al respecto. Entonces hay mucho tabú de que, y esto es mucho de las abuelitas que viene que, no, si es mujercita, no la debes bañar así, o no le hables de sus partes, o no la toques de esta manera, o no la toques mucho, o no le hagas esto, no le hagas... Si es hombrecito que tiene que ser así, o sí, así. Entonces son esas cosas que se van creando, se van fomentando y quedan como que muchos temas al aire. Así es muy importante proteger la privacidad y la intimidad de un niño, recordando que el niño no tiene todavía esta voluntad de decir sí o no. Entonces hay que tener mucho cuidado, de explicarle mucho cuál es la privacidad sexual, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, qué cosas pueden ver otras personas y cuáles no. Entonces la educación sexual es básica y bueno, sí es algo que de repente en el tema de salud mental lo estamos trabajando bastante ahora para que ellos empiecen a ver, porque ya los contenidos de las redes sociales ya hablan sobre esto y los niños necesitan saber, ¿no? Como que nos hemos quedado un poquito en eso y los niños han avanzado, su cerebro es totalmente diferente a las teorías que tenemos, entonces tenemos que trabajar en ello. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como padre cuando estoy detectando de que mi hijo tiene una conducta exagerada, repetitiva y compulsiva de frotación de genitales o de agarrarse a sus genitales? Que no lo hemos hablado, pero eso más o menos se va a dar entre los 3, 4, entre los 5 y 6 es donde más vienen estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer inmediatamente? Es buscar ayuda, consejería, explicarles primero, ¿no? No hablarles mal. No hay que gritarles, ni insultarlos, ni abrirle de repente el tema de la mentalidad sexual de una forma negativa, porque no es correcto. Ellos no van a entender eso porque no lo toman así. Entonces, una vez que ya se le hace la psicoeducación sexual, ¿no? Buscar ayuda. ¿Por qué? Porque algunos niños van a tener irritación en los genitales por la misma frotación que hacen en la silla, ¿no? Y explicarles la privacidad también. Buscar ayuda psicológica si es que vemos de que el niño está haciendo eso a raíz de un problema que se está generando en casa, ¿no? Que es la clásica, eso suele pasar mucho. Entiendo, entonces hay que ver qué problema puede estar ocurriendo en ese pequeño para que pueda ser tratado y que de esta manera disminuye, pero es digamos como que un proceso que pasa, o sea, algo que se va a dar, que en todo se puede estar dando, quizás en unos en una cantidad muy mínima que ni se percibe y en otros que se puede hacer muy significativo. Exacto, según las estadísticas de 4 niños, 3 hacen esto. 3 hacen esta exploración y suelen tener un tiempo en el que agarran sus genitales porque les genera placer y tranquilidad, pero luego lo van a dejar solos. Eso es algo totalmente natural, es un proceso normal, solo que como tú bien lo dijiste, eso es un tabú. Esto no se habla porque uno va a decir, no, ¿cómo vas a decir eso del niño? Pero es importante que lo sepamos. Claro, ¿no? Es que el tema es de que muchos se digamos, alarman por el nombre de ponerle, de etiquetarlo como masturbación, ¿no? Así entonces, por eso es que dicen, ¿cómo van a estar hablando de este tema relacionado al niño? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? Entonces hay que verlo de que no es exactamente como quizás los adultos lo pensamos, se está dando de otra manera, como bien nos ha indicado, es solamente la frotación que se puede estar dando en un periodo de 4 a 6 años, ¿no? Así es. Y que bueno, hay que ver que hay un trasfondo de esto. Ajá. Ahora, el concepto es el mismo. La masturbación en el adulto, en el adolescente y en el niño es el mismo. Es la frotación repetitiva de los genitales, que también se da en los adultos. O sea, la palabra en realidad no es que esté mal dicha, sino que en realidad lo podemos interpretar mal por el contenido del placer. Porque en las tres etapas vamos a ver de que sí se genera un contenido de placer, pero un placer sexual es en el adolescente y en el adulto, y un placer de satisfacción de tranquilidad es en el niño. O sea, ahí está la diferencia, de calma, correcto. No es que tenga un contenido sexual en lo absoluto. Perfecto, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo manejarlo con el colegio? O sea, ¿qué decirle a los papás, a los profesores? ¿Deben informarlo, tomar alguna medida? ¿Cómo sería? Claro, lo que se recomienda a los profesores directamente, ¿no? Es que ellos busquen al niño, ya que esto se hace en un momento de ansiedad o de estrés del niño, busquen de que él pueda hacer otras actividades. Por ejemplo, tengo muchas profesoras que cuando se trabaja este tema, lo que hacen es, por ejemplo, la niña se está frotando en la silla. Entonces lo que hace la profesora es decirle, bueno, ahora vamos a trabajar en el suelo y vamos a hacer una actividad en el piso. O sea, la sacan de ese momento, ¿no? Para que la niña empiece o el niño empiece a entender de que existen otras formas y otros lugares en los que puede manejar su tranquilidad y hacer otras actividades, ¿no? Entiendo, entonces como que distraerla. Por decir así, claro, lo distraen y bueno, obviamente las profesoras también están en toda su capacidad de poder enseñar lo que es la privacidad sexual. Perfecto. Pero jamás decirle, no, eso no se hace, para nada, porque eso puede generar otros problemas psicológicos en el niño.
o sea, no se le debe decir, eso no se hace. Claro, exacto, porque van a sentirse avergonzados, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que validar también que el niño ha encontrado una forma y explorado su cuerpo, pero explicarle, ¿no? ¿Qué es lo que estás tocando? ¿Cómo se llama? Bueno, primero desde el nombre, ¿no? Como tú dices, es mi pene, bien. ¿Y por qué lo haces? ¿No? De frente, sí, ¿por qué lo haces? Bueno, porque me siento bien, porque la mayoría de niños cuando pasa eso te va a decir porque me siento bien, me siento tranquilo, se siente bien, ¿no? Entonces no te va a decir, no, lo que pasa es que me excita, no te va a decir eso a un niño jamás. Entonces ahí se le va explicando al niño que hay otras formas de sentirse bien. O sea, lo puedo decir como que, mira, ¿sabes qué? En vez de eso, toma un juguete, o vamos a hacer otra actividad. Exacto. ¿No? O quizás si es que tú tienes miedo, no sé, hay muñequitos de apego, ¿no? O sea, claro, hay muchas formas de que el niño pueda sentir tranquilidad. Ajá. Lo que pasa es que a veces cuando al niño no se le dan ese tipo de recursos, no hay otras cosas en las que ellos puedan enfocarse. Lo que sucede es que en realidad tampoco no hay una comunicación mucha con el niño, ¿no? O sea, cuando están muy pequeñitos es como que de frente el padre impone cosas, ¿no? Entonces, como que, ok, tu hora de dormir, tú comes, te bañas, a la cama, las tareas, no sé, como que es una rutina de frente, pero a lo mucho se dice, ¿qué tal el colegio? ¿Jugaste? Sí, ¿te divertiste? Sí. Listo, o sea, no hay tanto de que hasta en ese momento creo que aún muchos padres tienen el tabú de decirle ¿por qué lo haces? Esa es una palabra muy clave, sientes? una pregunta clave. ¿Sabes por qué? Porque hemos tenido un caso, y sería bueno tocarlo también, de que la niña no quería que su mamá la bañara, solo su papá. Y la mamá no sabía por qué la niña quería que solamente el papá la tocara, que solamente el papá la bañara. Y al final lo que había sido es que el papá cuando la bañaba a la niña le hacía este tipo de frotaciones a la niña. Entonces cuando uno le pregunta en intervención a la niña ¿por qué lo haces? La niña te dice porque mi papá lo hace cuando estoy bañándome y me gusta. ¿Y por qué quieres que tu papá te bañe? Solo él y no mamá, porque mi papá me hace esos masajes. Entonces, que a veces están encubiertos en masajes, ojo. Exacto. Así es. Entonces, por eso hay es muy importante muy preguntar, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces el niño te va a explicar, porque me siento bien, o porque me lo hacen en cierto lugar. ¿No? Entonces, y ahí a uno saber, ponerse alerta y decir como que quién te lo hace, exacto, ¿no? O qué pasó. Entonces, y con los niños hay que estar pero con 20.000 ojos súper cuidándolos y muy alerta, porque el niño no, y yo siempre digo esto y en muchos ámbitos, un niño no va a llegar y te va a decir estoy triste, estoy deprimido, he tenido un día muy pesado, no me hables, quiero estar solo, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? o me han tocado de esta manera, han invadido mi espacio. No te va a decir nada de eso. Entonces uno tiene que ir mucho más allá y estar súper alerta, preguntarle entre el juego